Hacen esto, lo mismo para ustedes. Un buen día. Muy amable. Felipe, el tema, la reforma a la salud, ¿tiene alguna posibilidad de arreglar este desorden? No creo, Néstor. No creo. La verdad es que el domingo leí una entrevista del ministro, del doctor Jaramillo, y no dijo una sola verdad sobre lo que realmente está pasando. Yo creo que la radiografía que está haciendo el doctor Arias es la correcta, y yo no veo cómo van a arreglar el tema. Sí. Es que el gobierno, Felipe, cuando se le pregunta Néstor, por estas cifras, dice, es la reforma a la salud la que va a arreglar el problema. Y seguramente va a ser el motivo ¿Pero cómo? del debate. Néstor, depende. Hay una explicación de lo que ve el gobierno. El problema, hay dos problemas estructurales de largo plazo que generan un sistema deficitario y otra, una necesidad de flujo de caja urgente. Las EPS y la ANDI, todos dicen que la única solución es aumentar la UPC. Petro ya contestó que solo debe subir el índice de inflación. La ANDI está pidiendo hoy, Álvaro, perdóneme, tiene usted razón, la UPC, que es la unidad de pago por capitación, o sea, lo que le paga el gobierno a las clínicas a las EPS, corrijo, por cada paciente. Esa es la capitación. Eso debe subir, en teoría, en petición del ANDI, cerca o un poquito más de 17%. Sí, y el gobierno ya está cifra, contestando. Arreglaría el problema inmediato, que es un problema de caja. Pero el gobierno obviamente no tiene la intención de aumentar el negocio. Pero ahí está el punto. El gobierno ya contestó que debe subir solamente índice de inflación, o sea, 10 puntos menos de lo que pide la ANDI. Y explica que la forma de meter más recursos al sistema es para la atención preventiva y primaria, pero que por una sentencia judicial eso no se puede hacer por vía de UPC. Entonces, que la solución es que las EPS se vuelvan gestoras con la reforma a la salud y ahí sí les pasarían plata para la atención preventiva y primaria, que es la obsesión de Petro, que es lo que de fondo cambia la reforma a la salud. Entonces, de esa manera está amarrando Petro más plata a reforma a la salud, porque está diciendo que por vía de UPC solo va a aumentar. Álvaro, lo que pasa es que 5 o 6%. Este año, y la razón por la cual esto está tan desfinanciado es porque sin reforma lo que hizo el gobierno fue quitarle 5 billones de pesos a la UPC para construir infraestructura. Y por eso es que está desfinanciada. De hecho, tuvo que devolver de esos 5 billones de pesos la mitad, 2.5, porque no fueron capaces de construir los CAPS ni de ejecutarla. Entonces, ¿por qué no hay medicamentos? Pues porque le están invirtiendo en ladrillos, porque están desfinanciando la UPC. Y Néstor, a su pregunta, si la reforma puede mejorar o no el sistema, lo primero es sentido común. La respuesta es no. No, y lo primero es sentido común. Agrava en medio de un incendio, Néstor, uno no reforma el cuerpo de bomberos, uno apaga el incendio y después reforma el cuerpo de bomberos si quiere. Pero en estos momentos hay un incendio gigantesco porque, como acabamos de escuchar en las entrevistas pasadas, ya los pacientes se están quedando sin medicamentos, los pacientes se están quedando sin tratamientos, los pacientes se están quedando sin salud. Y el gobierno insiste que en el trámite legislativo está la solución y eso es falso, es falso. El problema esencial hoy es de administración del sistema. Y el ministro de Salud no debería estar en el Congreso consiguiendo votos, sino debería estar sentado con un panel de control, identificando dónde no hay pagos, asegurándose que lleguen los pagos para que se le preste el servicio de salud a las personas. Primero apagar el incendio y después revisar si es posible reformar el cuerpo de bomberos. Sí, lo que pasa Yo creo que Petro, si no hay reforma a la salud, va a contestar como Milei, no hay plata. El incendio es estructural, Néstor. Yo creo que solo inyecta plata si hay reforma. Si no, va a decir, no hay plata como Milei. Néstor, mire, el incendio es estructural y algo rápido, el incendio es estructural, Álvaro, eso no es... Decirle a la gente que no hay plata si no aprueban mi reforma, ¿ese capricho usted cree que tiene alguna justificación? No, lo que va a hacer es decir que la responsabilidad... Va a decir que la responsabilidad es del Congreso que hundió la reforma tributaria y que por eso no hay plata. Entonces que le pregunten al Congreso por qué no hay plata. No, él puede decir misa, pero es que este sistema de salud funcionaba mucho mejor de lo que está funcionando Néstor, hoy. Hoy estamos sin dispensarios porque se quebró Audifarma, intervinieron las EPS, no hay citas médicas, no hay medicamentos.
Así que la crisis es profunda en el sector pero de adicionalmente, salud. Néstor, Yo no sé cómo vaya a ser peor en el 2025. chantajear con la vida de las personas de por medio es realmente inhumano. O sea, no hay derecho que estos pacientes de alto costo que además no reciben los medicamentos porque los gestores farmacéuticos en la cadena de los pagos también están siendo sacrificados. Vea, ninguno de los indicadores que mencionó el doctor Jaime Arias se corrige con la reforma de la salud, ni el déficit de 10 billones, ni las demoras de 20 días, ni la demora en entrega de medicamentos, ni las PQRs aumentando las preguntas y quejas aumentando en un 40%, ni los servicios cerrados. Ninguno de esos indicadores se corrige porque, entre otras, la única razón de la crisis inducida por la doctora Carolina Corcho es el estrangulamiento del flujo de recursos. Como lo decía el doctor Arias, aquí de lo que se trata es de asfixiar de manera deliberada a las EPS, que a su vez van asfixiando toda la cadena, llegando hasta los trabajadores de la salud. Es totalmente diseñada la estrategia para hacer un chantaje. Lo que no hay derecho es que el chantaje precisamente sea con la salud y con la vida de la gente. Veo Andrés, veo algunas personas relacionadas con el gobierno defendiendo que ellos están girando y que el sistema funciona hoy mejor que antes. A ver si lo sustentan con alguna cifra. Néstor, en 2024, 1.200 IPS han cerrado, 3.000 servicios médicos han sido clausurados y hay un aumento mayor del 40% en las tutelas de gente pidiendo que por favor los atienda por diferentes... Esas son las PQR. Claro, exactamente, sí, pero solamente imagínese 3.000 servicios médicos clausurados. Miren, Néstor, si el ministro Jaramillo se va del gobierno como dicen que se va, ahora que hay un remesón ministerial que está pronto a ocurrir, etcétera, no sé si él se va o se queda, pero si el ministro Jaramillo se va, ahora o en febrero, el regalito que le va a dejar él al presidente Petro es el de una mega crisis en el sistema de salud hacia mediados del próximo año, me imagino yo, de acuerdo con lo que están advirtiendo todas las asociaciones científicas y médicas, en plena temporada preelectoral, en el inicio de plena temporada preelectoral. Es verdad que el argumento del gobierno va a ser decir, pero es que como no me aprobaron la reforma, entre otras cosas porque la reforma muy probablemente se va a caer en el Senado el próximo año, Néstor. Entonces el gobierno va a salir a decir, es que no me aprobaron la reforma, porque esa siempre ha sido la estrategia. Pero yo sí quisiera ver cómo van a manejar una situación de tener hospitales con las puertas cerradas, medicamentos que no hay, procedimientos que no se prestan, gente sin atención en pleno inicio de la temporada para las elecciones de 2026, Néstor. Ese es el regalito que el ministro Jaramillo le va a dejar al pacto histórico al presidente Petro. Políticamente no sé cómo va a ser la bandera de decir el buen Ministerio de Salud mío debe ser premiado con votos, porque va a ser muy difícil. No, el legado es que acabó con todo. Sí, pero no le ha ido mucho mejor al ministro Jaramillo que a la ministra Corcho, la verdad. Ahora tienen sus votantes, porque Héctor, la tesis de que las EPS se han robado la plata ha hecho carrera, ¿no? Como usted se da cuenta, la han comprado. El ministro, además, Guillermo Alfonso, tiene una clientelita política en el Tolima que probablemente le alcanza para ser elegido senador. Bueno, además dicen que van en lista cerrada, así que ni siquiera necesitaría de esos votos o de esa estructura política. Pero miren, Néstor, yo francamente creo que el gran error, el gran lunar del gobierno del presidente Petro, pero sobre todo el gran error de cálculo político, es la manera como ha administrado el tema de la salud. Este sí es un tema que realmente los electores comunes y corrientes, ¿no? Los militantes de los movimientos políticos, sino el ciudadano común y corriente que oye, ve, se hace una impresión y va y toma una decisión, seguramente castigará en las urnas. Entre otras cosas porque el gobierno cometió el gran error de asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema de salud. Entonces, ahora, cada cita que se demora, cada droga que no se consigue, cada hospital que está en problemas, etcétera, 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 pues es responsabilidad del gobierno. Antes eso no tenía responsables. También pasaban muchas cosas, claro, mucha gente se quejaba del mal funcionamiento del sistema, en fin, y pues el responsable, de la muerte, había paseo, claro, había paseo de la muerte, pero el responsable era una EPS, la gente peleaba con las EPS. Ahora
pelea con el gobierno, asumió una responsabilidad política de una cosa que, entre otras cosas, también adoptó la táctica de dejarla marchitar, de dejarla empeorar para demostrar que tenía razón de que el sistema anterior no funcionaba. Entonces, ese sí fue pues tiro en el pie, porque coge la responsabilidad, pero la manera de cogerla es diciendo, ¿se dan cuenta que esto no funciona? Bueno, pero aquí estamos hablando de una cosa que es la más sensible para una persona y para una familia. No hay nada de mayor sensibilidad que una persona enferma que no encuentre una atención en salud o no le den una droga. Me lleno de mensajes de gente por todo el país, péguese una pasada por las redes sociales, Felipe, de gente que dice, no he recibido mi cita médica. Antes teníamos un modelo de salud perfecto, no, pero no. era bastante. En vez de arreglar los errores, mejor malo conocido que bueno por conocer. Felipe, por estoy eso lleno de mensajes que dicen, no tengo cita médica, no me están llegando las medicinas, y así por todo el país. Y usted coge modelos, el de los maestros, que también lo dañaron, el de la gente común y corriente, que tenía una EPS que funcionaba y que tenía acceso. Ahora, claro que el sistema de salud, el anterior, el que teníamos hasta Petro, podía funcionar mejor, no tengo ninguna duda, Felipe. ¿Funciona hoy mejor? Tampoco tengo ninguna duda. Claro, éramos tan felices y no lo sabíamos. Néstor, el gran argumento de la reforma es que las EPS se roban la plata y no le giran a los hospitales. Y si eso fuera cierto, pues las EPS intervenidas, que son Nueva EPS, donde está Sanitas, todas que son las que acabamos de escuchar el informe, pues estarían pagando, pero son justamente esas 6 EPS intervenidas las que están más colgadas con los pagos. Entonces, claramente, con la reforma no se va a enmendar ese problema que es el central. Pero además 11 millones de personas en Nueva EPS que están colgando de un hilo, porque es que con esta demora, insisto, las IPS se quiebran y los trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, no reciben sus pagos. Y otro argumento era que los trabajadores de la salud iban a tener un mejor sistema y que por ellos están haciendo la reforma. Es que, de verdad, todo se les está devolviendo. Esto es un gran boomerang para el gobierno. ¿Sabe con qué se puede comparar, Felipe, lo del sistema de salud? Con Transmilenio y el sistema de transporte, que nadie se acuerda cómo eran las busetas cargadas. Claro. ¿Se acuerdan? Entonces todos la guerra del centavo. Transmilenio es víctima, como el sistema de salud, de su propio éxito. Entonces todos criticamos, Felipe, Transmilenio, porque claro que podría funcionar mejor. Pero acuérdense, hace 15 años o 20 años 25. Eran 6 horas en buseta, ¿no? Quienes no tienen memoria, años. Quienes no se acuerdan o quienes no quieren acordarse, por criticar políticamente, pasa lo mismo con el sistema de salud. Sí, pero el tema de salud conviene recordar la famosa entrevista del presidente Petro. Chu. Sí, Felipe. Era lo que querían, es lo que consiguieron. Creo que eso se llama, creo que una profecía autocumplida. En el segundo chu, ¿no? Claro, no. En el segundo, sí, yo creo que estamos entrando al tercero. Bueno, para quienes quieran, vamos para el tercero y vamos para el TAS. Para el TAS final, pero sobre el sistema de salud en Colombia, la cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales para hablar sobre las alertas con las que está terminando este año alrededor de nuestra salud, ahora que está a punto de aprobarse, por lo menos en la Cámara de Representantes, la reforma a la salud, modelo Petro, modelo más público, Néstor, más estatal. Señor Daniel. Y cuando el gobierno criticaba el sistema anterior y las EPS y estaba tratando de promover su reforma, escogió un indicador clave para mostrar que eso no funcionaba, que eran las peticiones, quejas y reclamos, que puede sonar como un concepto abstracto, pero recoge las quejas de las personas que no les asignan cita, las personas que no reciben los medicamentos, etcétera. Y cuando uno compara objetivamente las peticiones, quejas y reclamos de las EPS que han sido intervenidas, están disparadas mucho más allá de las peticiones, quejas y reclamos, de ese número clave que escogió el gobierno, de las EPS que aún no han sido intervenidas. Entonces ese argumento que bien señalaba Héctor de que vamos a hacer el famoso chu para mostrar que el sistema era un desastre, la gente no es estúpida y puede comparar EPS intervenidas con EPS no intervenidas y darse cuenta que lo único que ha hecho el gobierno es agravar la situación que con la métrica que el mismo gobierno escogió al principio. Veo muchos oyentes preocupados, tienen que madrugar, Felipe. Cesar y La Guajira, por ejemplo, 3 de la mañana, levantarse a hacer fila como era en el viejo Seguro Social. En segundos. ¿Sabe que me estoy acordando de acompañar a mi abuelo
hacer esa fila. Yo era un niño y pues me tocaba pararme con mi abuelo ahí. Eso es en la cuarta, como con 29 en Santa Marta. Ahí aquí era, Felipe, las filas aquí eran en una clínica, la San Pedro. En la San Pedro Claver, claro. Que quedaba ahí en la intersección de la Avenida de las Américas con la calle 26, en donde quienes tienen padres o abuelos se acuerdan seguramente de las filas a las que estamos abocados. Esta mañana, en segundos, protesta, bloqueo de vías en Cali por parte de